Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla. Tenemos a Gordon Keller. Gordon es ingeniero civil y geotécnico, licenciado en California. Tiene 40 años de experiencia profesional en carreteras de bajo volumen, estabilidad de pendientes, estructuras de retención, drenaje, puentes y represas en la Universidad de Forester. Ha trabajado en el Servicio Forestal de Estados Unidos por casi 40 años y actualmente está jubilado. Es consultor privado en las áreas de carretera de bajo volumen. Está involucrado en actividades con el Comité de Caminos de Bajo Volumen de la Junta de Investigación de Transporte, la Asociación Internacional del Control de Erosión, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la Federación Internacional de Carreteras y la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal de Estados Unidos. Ha publicado numerosos artículos sobre diversos aspectos de ingeniería, geotecnia y geológica, así como manuales sobre mejores prácticas en ingeniería de carreteras de bajo volumen y reducción de riesgos por daños de tormentas, como la que nos está atacando ahorita. Gracias, Gordon. Gordon va a presentarnos dos charlas en lo que queda de la tarde. Esta de ahorita es sobre aspectos de ingeniería y ambiente en caminos y parte de sus mitigaciones. Gracias, Esther. Buenas tardes. Es un gran placer estar aquí de nuevo, aquí en Costa Rica. He trabajado aquí varios años con MOPT y también con la NAME, y un placer ahora trabajar ahora con gente de Pantera. Lo que quiero presentar es una perspectiva. Yo soy un ingeniero, no soy un biólogo, y por eso lo que conozco de esos aspectos de pasos de fauna es más que es un aprendizaje en mi carrera. Pero generalmente estoy trabajando con caminos, los aspectos de la ingeniería que son claves para asegurar que tenemos una buena obra, y lo que voy a presentar es puntos claves de la ingeniería, pero conjuntos a donde aplica de los aspectos que están relevantes sobre el diseño y los impactos o mitigaciones para la fauna. A mí, uno de los puntos claves es que aplicamos esas mejores prácticas. Entonces, buena ingeniería, pero y conjunto con buena tecnología apropiada para reducir costos y para hacer más eficiente nuestras obras. La implementación de medidas de mitigación ambiental son claves hoy día, porque ese es el mundo a donde vivimos, que es sumamente importante para proteger el medio ambiente. También yo soy muy preocupado sobre agua y tormentas, porque el daño de caminos típicamente sucede durante tormentas. Y gracias por estar aquí, porque hay una tonelada de información en manuales y papeles y bibliotecas, pero lo que funciona son ustedes para aplicarlo. Los caminos tenemos las normas bajas. Yo trabajo típicamente en caminos forestales de bajo volumen, a veces en carreteras de más alto volumen. Tienen diferentes normas, pero ya es el rango de caminos en que trabajamos. Hay diferentes superficies de grava, de lastre, de adoquín, de concreto. Esas son particularidades del diseño. También hoy día siempre hay los usos tradicionales, los obreros, la gente rural, los caballeros. Hay mucho uso hoy día en el servicio forestal, gente en bicicleta, en motocicleta, recreación, utilizando nuestros caminos. Y trabajamos en bastantes diferentes ambientes, y por eso si estamos en la cordillera, en áreas montañosas o llanos, o la zona amazónica, y por eso su información, su conocimiento local es clave, porque muchos de los aspectos de diseño sí hablamos de drenaje, pero drenaje en las montañas es diferente de drenaje en áreas selváticas o muy planos. Cuando yo hablo de mejores prácticas, muchas de es en este manual, que si tenemos copias vamos a entregar al fin del día. No más una compilación de conceptos, de ideas.
hemos hablado de aspectos sociales. Es clave que involucramos a la gente. Los caminos típicamente son para los usuarios. Puede estar una mina, puede estar una población, un pueblo, pero ellos tienen interés en la obra. Queremos minimizar el ancho porque ese afecta el costo, pero si necesitamos 2 carriles por mucho tránsito, una autopista con 4 carriles, así es, pero si podemos minimizarlo lo más posible, reducimos los impactos típicamente y reducimos los costos. Evitar áreas problemáticas. Como un ingeniero geotécnico me encanta con derrumbes, pero son costosos para reparar y por eso mejor para evitar. Estamos hablando aquí de mitigaciones y la incorporación de las medidas de mitigación por paso de fauna, pasos de pez, una variedad de mitigaciones que voy a mencionar más adelante. Los ríos, yo soy un poco aguado, siempre estoy pensando en agua y drenaje, y es porque los diseños de alcantarillas, de puentes, es a donde estamos cruces de caminos y agua, y riachuelos, y por eso puntos muy importantes. Queremos tener alcantarillas con adecuada capacidad, queremos tener el control de drenaje superficial que puede impactar mucho de la función de un camino, en particular en caminos rurales. Necesitamos buscar ángulos y cortes terraplenes que van a estar estables por la mayoría del tiempo. De vez en cuando sufrimos derrumbes y por eso buscamos medidas de estabilización lo más práctico, lo mejor posible, lo menos costoso, pero lo que sirve. Revestimiento, si podemos poner revestimiento, ese es uno de los mejoramientos muy común. Es costoso, pero deseable, menos polvo, superficie más suave y por eso vale la pena cuando podemos justificarlo con adecuada cantidad de tránsito. ¿Y de dónde vienen materiales? De bancos de préstamo. Excelente, se puede ahorrar mucho en el uso de bancos, pero también es una mina y por eso es importante que hacemos medidas de recuperación, porque también es para minimizar los impactos por largo plazo. Control de erosión es otro aspecto importante para mantener calidad de agua. Siempre hay una falta de mantenimiento, yo creo que mundial, ese es uno de los problemas. En el servicio forestal en los Estados Unidos no tenemos suficientes fondos para mantener nuestro red vial. Pero así es, pero hacemos lo más que podemos. Y al fin podemos a veces controlar el uso, a veces cerramos caminos cuando están en áreas muy impactantes o están creando muchos problemas o si tenemos 3 caminos al mismo lugar. Y al fin, gracias otra vez porque es importante capacitación, cursos así, estudios, investigaciones, así aprendemos, así avanzamos. El proceso de la ingeniería es planificación, localización, diseño, construcción, mantenimiento, cada uno es importante. Si olvidamos uno, creemos otros problemas. De punto de vista de paso de vida silvestre, planificación, yo creo que es uno de los más importantes aspectos, pero también en retrofits o mejoramientos estamos hablando de variedad o haciendo cambios en los diseños a veces. La planificación hoy día es una mezcla de bases de datos, sistemas de SIG, pero siempre no queremos olvidar el hombre aquí, el local, que es muy conocido en las circunstancias locales. Es una mezcla de datos y conocimiento. La localización, buscamos las rutas mejores, menos problemáticos, que conectan puntos necesarios. Depende de si está terreno muy empinado, en cumbre del terreno es mejor en la ladera.
terrenos planos típicamente son más deseables en vez de terrenos más empinados. Desde el punto de vista para sobrevivencia del caminos pegados con ríos son problemáticos. Son problemáticos porque fallan por tormentas, pero también desde el punto de vista de movimiento de corredores biológicos. Esa zona riberiana ya está llena con un camino y por eso es mejor para mover caminos afuera de los riachuelos. Las normas dependen de cantidad de uso. Si necesitamos una carretera, así es porque hay mucho uso. La mayoría de los caminos mundiales son caminos locales y por eso menos inversión, menos impacto típicamente, pero en impactos acumulativos puede todavía tener impactos significativos. Y por eso necesitamos decidir qué norma está apropiado. Y por eso ese es típico de muchas agencias que para los caminos de bajo uso, rurales, más despacio, más sinuoso, pendientes más fuertes. Si está camino principal, es más rápido, más típicamente más ancho, pendientes más suaves, cosas así. Pero y desde el punto de vista de animales, Sandra estaba mencionando velocidad, pero si las velocidades son muy bajos, mi impresión es que es menos problemático para animales. Los que son más rápidos, sí, hay más choques y hay más problemas. Pero entre 60 y 70, quién sabe, pero entre 40 y 60 es significativo. Hay tiempo para frenar y parar, en mi experiencia. Muchos diferentes aspectos de diseño, es toda la ingeniería de puentes, de muros de contención, de uso de materiales. Y por eso voy a hablar poco sobre cada aspecto de diseño en esta presentación y también al fin de día. La construcción, a mí, si está hecho a mano de obra o con equipo, depende de los objetivos del proyecto. Ambos sirven. Yo trabajo de vez en cuando con Banco Mundial o BID. Ellos tienen, empleo es importante y por eso hay mucho labor a mano. Otro aspecto importante que a veces está olvidado es esos vías industriales, las vías durante la construcción, porque tenemos planes que muy bien definido al fin del proyecto, pero puede tener muchos impactos durante la construcción. Y construcción siempre está sucia, así es, pero si no está planificado podemos tener diferentes caminos, los que son más impactantes. Si hay un aguacero en este momento va a crear mucha erosión porque tenemos mucho terreno expuesto. Y me gusta este dicho, se obtiene lo que se inspecciona, no lo que espera. Yo soy un optimista, pero si quiero asegurar que mis jóvenes, mis niños hacen lo que quiero, necesito una cierta cantidad de inspección. ¿De veras o sus hijos no tienen ese problema? Hay malos días, así, pero con buena ingeniería podemos resolver esos problemas. El jefe de proyecto va a resolver eso. Good luck, buena suerte. Mantenimiento, como digo, es clave que tenemos mantenimiento en los caminos. Superficie para remover áreas lodosos, áreas muy ásperos, es una lavamática aquí y por eso indicadores que ya necesitamos mantenimiento. Y otra vez, hecho de mano, hecho con equipo. En verdad, yo pienso que los mejores equipos de mantenimiento es una mezcla de equipo y obreros. Lo más importante, hágalo. Y eso es lo que falta típicamente.
seguridad vial, hay mucho énfasis sobre eso en diferentes agencias porque en caminos de bajo volumen en particular hay muchos accidentes, no hay tanta preocupación de seguridad vial. Y por eso necesitamos buena señalización, necesitamos algo contra polvo de vez en cuando, necesitamos barreras que una motocicleta chocó aquí porque no había barrera. Cuando hablamos de señalización, a veces no son muy claros. ¿Es un camino sinuoso o culebras? ¿Por qué hacemos así? Creo que apagamos el automóvil y andamos nada más. Y cuando hablamos de un aspecto de seguridad vial es la vista y por eso en carreteras es deseable que tenemos bastante vista amplio. En caminos rurales, de punto de vista de animales, si podemos tener esa cobertura para los monos es mejor. Aquí es mejor típicamente que podemos ver animales antes de entrar si no hay otra obra, un paso inferior o superior. Y por eso cantidad de aclareo en verdad depende de la norma del camino. Y por eso cuando digo utilizando tecnología apropiada es como conceptos biotecnológicos, muros de contención utilizando geotextiles, muros así de suelo reforzado. Son tecnologías que se pueden mejorar nuestros proyectos para reducir costo y para facilitar más rápido construcción y por eso apropiada tecnología. Esos son aspectos de la ingeniería. Y a mí, estoy hablando como un ingeniero aquí, pero soy un ingeniero. Que si tenemos buena planificación y buena ingeniería, las mejores prácticas, ese es en un aspecto una buena mitigación ambiental. Porque si evitamos una falla de una alcantarilla, si evitamos polvo en el camino, si no hay un derrumbe, hemos prevenido cierta cantidad de impacto ambiental negativo. Entonces, esa es la mitad del problema. Otra mitad es la planificación para obras como pasos interiores y cosas así. Y esos son aspectos de protección ambiental. Entonces, como ingenieros hoy día necesitamos pensar como ingenieros, pero también como ambientalistas, dos sombreros. El proceso de análisis ambiental, agencias, es un requisito que lo hacemos. Por cierto, está en el Servicio Forestal, Administración Federal de Carreteras, proyectos de BID, por ejemplo. Y a mí mucho el objetivo es buena comunicación, con entrevistas, con reuniones, con datos, investigaciones. Aquí está un equipo interdisciplinario, estamos contemplando ampliación de una cantera y por eso tenemos él es el jefe, ella está la ingeniera encargado de mantenimiento, un biólogo, está un hidrólogo. Pero todos están comiendo almuerzo, pero picnic, pero están discutiendo lo mejor, los aspectos de ese proyecto. Y como digo, yo creo que si necesitamos una cosa es buena comunicación, es clave para hacer buenas decisiones últimamente. ¿Por qué por qué construimos caminos? Porque hay muchos aspectos, impactos positivos para mejorar nuestra vida, para tener mejor acceso, para reducir costos de nuestros productos en el mercado, para llegar a lugares más rápido. Y por eso, todo el mundo típicamente le gusta caminos. Se parece con 25 mil millones kilómetros de caminos y 25 millones más contemplado.
Va a estar un mundo muy denso con caminos. Al otro lado hay muchos impactos negativos y por eso es lo que queremos mitigar en cualquier manera posible. Es degradación de calidad de agua y fragmentación y mortalidad de animales, como estamos hablando hoy día. Barreras para pez, movimiento de especies invasoras y una lista larga de otros impactos de promoción de derrumbes, alto costo de mantenimiento, deforestación, polución, todos son impactos que podemos mitigar a cierto nivel, pero necesitamos tomar en cuenta que son consecuencias típicamente de la construcción de caminos. Sobre impactos de calidad de agua, uno en los Estados Unidos es un aspecto clave y personalmente yo prefiero tomar agua claro en vez de lo que parece así, lodoso. Y por eso buen revestimiento, control de drenaje es clave. Ejemplos, y se dice en áreas rurales, en particular en áreas de aprovechamiento forestal, 90% de erosión y sedimentación viene de los caminos, 90% por unos estudios. Y también todo el mundo encanta con agua, es el problema. Aquí están un picnic, excelente, lavando ropa, no está tan bien, lavando su automóvil, terrible, disfrutando recreación, está bien. Entonces utilizamos agua, pero necesitamos respetar agua y en cómo lo utilizamos. Para lavar equipo, mala idea. Y por eso, para minimizar esos tipos de sedimentación y cosas así, hay muchas medidas de control de drenaje, coronas, peraltes hacia afuera, adentro, trampas o cajas de entrada, laterales frecuentemente, cosas para minimizar la concentración del flujo de agua. Y yo prefiero agua que parece así, una foto de Costa Rica aquí, otra foto de Costa Rica aquí. Y cómo si producimos este o este depende de nuestro estilo de manejo del proyecto. Ok, caminos y fauna, voy a pasar rápidamente porque todo eso es un préstamo de Sandra y conceptos de Tony. Pero nomás un resumen rápidamente de los impactos que básicamente mortalidad y fragmentación o falta de conectividad son dos aspectos claves. Diferentes aspectos de mortalidad es un impacto directo. Aquí no hay respeto. Pobrecito. Pero mortalidad es un impacto directo o un impacto muy directo. Posiblemente es su foto, ¿no? Pero es de Canadá. Ya, ok, un amigo, un socio de él. El otro es fragmentación, a donde hay un camino, la marcha de progreso, esa es la marcha en la zona amazónica particular o en otras áreas boscosos. Un camino y después gentes mueven y hay limpieza para sus cosechas y ya tenemos áreas de cultivos o de pasto para ganadería en vez del bosque. Así es la marcha. Y ese es una barrera en una manera, es fragmentación. Y entonces tenemos un área más grande, está dividido y tenemos áreas más pequeñas, como Sandra estaba mencionando. Posiblemente unas especies sobreviven, posiblemente ya no tienen bastante espacio o hay degradación de los genéticos de esa zona. También cuando encontramos terrenos así, donde hay muchos cultivos, muy común, es en una manera fragmentación, porque hay ciertas especies que mueven bien, otras especies que necesitan, hay bloqueos, no pueden mover. O aquí en este ejemplo, en Petenice, el lago, que
los dos lados del lago construyeron el camino, una alcantarilla y no había mucho intercambio de agua y esta parte del lago estaba putrificando. Hoy día ya tiene un puente aquí, hay más corriente, más movimiento de agua, en vez de esta fragmentación de hábitat ya hay cierta cantidad de conectividad. Sandra ha mencionado mucho de estas soluciones o mitigaciones, unos que funcionan, otros no funcionan tan bien, evitando las áreas muy problemáticas, reduciendo velocidad o uso de señalización, cambiando las normas del camino para reducir la velocidad, superficies más áspero o menos áspero y estructuras de que hemos hablado bastante, estructuras para inferiores o superiores. Y esa es nomás una colección de diferentes señalización de diferentes lugares en el mundo. Son bonitos, pero como Sandra mencionó, yo creo a veces no son muy efectivos. Un señal, ok. Y por eso yo prefiero algo así que está más fijo, topes, policía acostada, que puede reducir velocidad o vibradores, algo así. Depende de las normas si se puede aplicar eso, pero es algo fijo para asegurar que en zonas a donde hay la necesidad de reducir velocidad, lo va a hacerlo. Pasos inferiores que Sandra ya, es como digo, un préstamo de Sandra, gracias. Los inferiores, eso es otro inferior. Aquí es el alcantarilla del agua, aquí es una alcantarilla para paso de venado, que parece así, en Highway 89 en California. Y vamos a hablar más de ese concepto. Si tenemos un puente que tiene la zona típicamente, hay un flujo, pero hay zonas de inundación que generalmente está seco, es un corredor biológico y por eso necesitamos puentes que están bastante prolongados en vez de solamente de aquí hasta aquí, que tienen más luz. Viaductos, excelente, porque hay mucha luz. Pasos superiores, ya Sandra ya mostró para cangrejo, ese estaba en Guatemala para monos y ese está Tony's proyecto en Banff. Faltan los monos, pero y varios unos tienen éxitos o falta de éxito, pero estos parece que son bastante exitosos. Para especies arbóreas, que monos, y por eso si podemos mantener esa cobertura natural es la mejor circunstancia. Para caminos rurales típicamente es posible, 4 carriles no es posible. Aquí es interesante que parece que el perro es más listo del hombre. Él pues sabe que debe utilizar ese paso superior. Y como siempre todos han mencionado, si tenemos pasos inferiores, superiores, necesitamos cercas para dirigir los animales por la obra. Ese fue un proyecto interesante en proceso en ese momento en el este de Marginal de la Selva en Colombia. Bogotá está por acá, la cordillera por acá. Esos son parques nacionales, eso es un otro parque nacional. Aquí tenemos el río Guaviare y un camino viejo que está de lastre, muy angosto, es un camino rural. Pero están contemplando una ampliación aquí de Macarena hasta San José de Guaviare y carril de dos carriles pavimentada y por eso
puede tener una gran barrera contra esa conectividad de aquí y por acá. En este momento hay muchas obras que no son muy amigables por el medio ambiente o por animales. Sí funcionan desde el punto de vista de drenaje, pero hay barreras contra pez, está bloqueado, no tiene bastante luz para un tramo seco para animales. Y por eso, y también en esa zona casi todo el terreno está ya cortado para ganadería, muy, muy común. Como usted estaba mencionando, ¿en Panamá? ¿A dónde estaba? No, en Campeche. Campos para ganadería. ¿A dónde los ONGs y agencias trabajando en ese han tenido estudios, entrevistas con la gente local y el movimiento de animales son en los corredores así, a donde todavía hay vegetación. Y por eso esas zonas son claves para mantener esa conectividad, porque hay mínimo de conectividad en esta zona aquí. Y por eso hay mucho énfasis en este momento para tener puentes y alcantarillas que son bastante amplios y en vez de solamente de aquí hasta acá, o de aquí hasta acá, que está más amplio. Va a costar más inicialmente, pero menos riesgo de una falla y también para promover ese movimiento, porque entre esos 3 parques nacionales. Otro aspecto que en los Estados Unidos, en el Pacífico Noroeste, es un programa muy fuerte por el movimiento de trucha y de salmón. Porque en muchos de esos alcantarillas viejos hemos creado un pozo y una caída de agua, una barrera contra el movimiento de pez, de especies acuáticas. Aquí hay 2 ejemplos, aquí en Costa Rica, posiblemente vamos a visitar estos sitios el sábado, pero una caída, no hay movimiento, bueno, hay movimiento por aguas abajo, pero no hay movimiento por aguas arriba de las especies acuáticas. Y aquí yo creo que, no sé, un pez llegue aquí, estoy confundido, ¿por dónde voy? Es una evolución, no es un diseño. ¿Perdón? Y los problemas son demasiado agua, muy rápido, falta de agua, un flujo muy superficial, no hay tanque para descansar, está muy alto, cosas así. Todos pueden estar barreras, en particular para movimiento de pez. Hemos tratado mucho de esos baffles, no sé cómo se dice en español, o escaleras para pez. A veces funcionan, pero generalmente son problemáticos, son difíciles para mantener, menos capacidad en el tubo. Es un mejoramiento. Y por eso por evolución, hoy día pensamos más en ese concepto de simulación del riachuelo, a donde tenemos un fondo natural. Así, el punto es que parece el lecho natural del río, entre un tubo. Y a veces hay zonas que son secos aquí, también para promover el movimiento de animales. Otra vez, es más costoso inicialmente, pero mucho menos riesgo de fallar durante una tormenta, en particular hoy día con cambios climáticos. Y está mejor para pez, especies acuáticas, los animales. Entonces es el estilo que estamos utilizando cuando podemos hoy día y se llama simulación del río. Parece, es una duplicación de la condición natural, pero entre el tubo. Y típicamente tiene una capacidad para pasar una tormenta de como 100 años. Entonces, bastante capacidad. Especies invasoras, otro problema terrible mundial. Hay una gran lista de
en todas partes del mundo. Kudzu es muy, muy común en el sur. Star Thistle es terrible en California. Hay como 10 millones hectáreas, no, 5 millones de hectáreas cubierto con Star Thistle en California. Fue introducido por un hombre porque produce miel. Está muy bien para miel de abeja. Pero esta estima se daña el estómago de ganado y por eso ha creado un gran problema. Y se dice está costando billones de dólares cada año. Y por todos estos diferentes impactos, tantos billones de dólares. Y por eso, y transporte es un factor porque movemos semillas y plantas en los automóviles, en las llantas. Y por eso esos corredores y muchas de esas especies invasoras, malezas, le gustan áreas perturbadas. ¿A dónde tenemos áreas perturbadas? Los hombros de caminos, áreas de construcción, canteras, así. Y por eso sí hay medidas de mitigación. Es obligatorio en muchos contratos en California que antes de mover equipo necesitamos lavarlo para asegurar que no estamos moviendo semillas de un sitio a otro sitio. Hay medidas, quemas controladas. Otra foto de Sandra, thank you. Hay uso de químicos, hay métodos biológicos, se puede sacarlos a mano, se puede utilizar chivas o a veces, hay diferentes métodos. Y podemos comprar productos que certificados sin malezas. Podemos lavar el equipo, como ya mencionamos, utilizando suelos locales, educación pública para gente que reconocen los que son malezas. Un flor bonito, pero es un exótico y problemático. Es un campo a donde todas las agencias están peleando, trabajando en ese campo, pero yo creo que ganamos de vez en cuando y estamos perdiendo la guerra últimamente, se parece. Pero lo más que podemos minimizar ese problema, lo mejor. Y una lista de otros impactos, cambios de uso de terreno. Ese es, si le gusta hamburguesa, posiblemente ese cambio es bueno. Desde el punto de vista de vida silvestre, generalmente es terrible o contraproductivo. Pero es muy común ese cambio de uso de terrenos. También cuando tenemos caminos para aprovechamiento forestal, puede ser útil para tala ilegal, o para cazando legal o cazando ilegal. Depende de enforzamiento. Entonces, caminos son, como se dice, cuchillos con dos filos. Y parte es cómo manejamos el camino, cómo hay educación pública para minimizar, cómo hay enforzamiento para minimizar esos tipos de problemas. Siempre basura es un problema a donde viene gente y por eso programas de educación pública es clave y muchas agencias viales tienen esos tipos de programas y basureros y cosas o en California, en los Estados Unidos, multas para que no se botan su basura. Hay impactos en todas áreas, pero son a veces muy significativos en reservas o parques, áreas más simples. Y por eso tenemos los mismos problemas con caminos. Frecuentemente en muchos de los países hay poblaciones entre las reservas y por eso ese estaba en Chiapas, en una reserva donde la gente local queman sus cosechas después de la cosecha, sus campos. Escapó y ya tenemos un incendio en el bosque, en el Parque Nacional. Un problema, pero es consecuencia de acceso humano, básicamente. Y como mitigación, otra vez, en particular en parques, en reservas, a veces hay límites del acceso. O a veces, en vez de construir un camino, una buena decisión es
no construir camino, para decidir que los impactos son grandes y no se puede evitar o mitigarlos. Y eso es importante en particular como cuando cambia la política. Sí, tenemos postes para guardia parques. Guardia parques. Está bien cuando hay moneda. ¿Qué pasa cuando cambia el gobierno o el presidente y ya no hay plata, ya no hay control de su área? Y por eso es algo que necesitamos contemplar. Posiblemente el ejército no quiere ayudarles, o está al otro lado. Y por eso sí hay medidas de control, de acceso, pero a veces puede cambiar con tiempo. Entonces, esos son una lista corta posiblemente larga, de las mitigaciones, los impactos y unos de las mitigaciones. Pero como digo, hay muchos aspectos positivos y muchos aspectos negativos. Y el reto para nosotros es para minimizar hasta un nivel aceptable esos aspectos negativos, impactos negativos. Ok, para terminar aquí en como 15 minutos quiero hablar sobre uno de los otros aspectos del diseño. Más a tarde voy a hablar más de aspectos de drenaje, de hidrología y tubería, alcantarillas, puentes, vados. Pero los otros parte es el manejo de agua y por eso esos métodos hidrológicos es importante porque queremos tener una idea del caudal, hidrología, utilizamos diferentes métodos, queremos controlar el flujo de agua, a veces para resistir las fuerzas de agua y por eso utilizamos zampeado o enrocamiento y con filtros y es parte del diseño. Si perdimos el camino así, una indicadora que no había adecuada protección o el camino está demasiado cerca del río. Mejor típicamente mover el camino, pero cuando no podemos, utilizamos enrocamiento, gaviones, una serie de cosas. Aquí ejemplos, enrocamiento, troncos de árboles y enrocamiento, porque esto es un poco más amigable y crea hábitat para pez. Eso se puede dirigir el flujo porque otra vez el camino está muy cerca del río. Mejor mover el camino. Si no podemos, necesitamos defensas. Es parte del proceso del manejo de agua porque el agua está sumamente poderoso. Más a tarde hablamos de alcantarillas. Hay muchos tipos de alcantarillas, hay muchas formas de fallas y hay muchas mitigaciones para prevención de fallas de alcantarillas. Vados también hay los muy sencillos, hay los mejorados. Es una buena opción entre una alcantarilla y un puente. Y los puentes es el Cadillac, lo más elegante solución típicamente y lo más costoso. Y por eso vamos a hablar más a tarde sobre esos tres temas. Los puntos claves a mí en puentes es capacidad estructural, capacidad hidráulico, bastante luz y buenos cimientos. Esos son los tres factores claves en puentes. Y también pensando de paso de vida silvestre, si queremos ampliarlo para tener un paso de animales también, porque ese parece que no está muy amigable por los animales. Bueno para pasar madera. Drenaje superficial, a mí ese es uno de los aspectos, es muy importante porque es muy costo efectivo. Son medidas para prevención de estas cosas que no son muy costosos, pero se puede evitar mucho daño con buen drenaje. Y por eso remover el agua, eso es. Y por eso utilizamos coronas, peraltes, algo
para que el agua no va a estancar en el camino que se va a remover de la superficie del camino. Porque ese rápidamente forma baches. Hay una larga lista de cosas que hacemos. Damos revestimiento, construimos con peraltes o bombeos, coronas, un deflector para agua viene y sale por acá, agua viene por aquí o sale por allá. Ese es un diseño que se vea de vez en cuando hablando de caminos rurales. Típicamente está tapado así y por eso es un diseño que yo típicamente no recomiendo, pero con bastante mantenimiento sí funcionan, pero siempre hay una falta de mantenimiento. Cunetas revestidas, cajas de entrada para mover agua, otro cuneta revestida, laterales o en Brasil se llaman bigotes, porque esto como bigotes. Esos badenes ondulantes superficiales agua viene por acá, sale por aquí. Es la misma función de una caja de entrada y un tubo lateral, pero no hay tubo y por eso no tapa. En México se llaman cortadillos, porque está cortando el flujo de agua. Cortadillos. También si estamos en áreas muy aguados, así, por ejemplo en los bosques, ¿podemos lograr drenaje aquí? No, es un canal. Y podemos lograr compactación. Imposible cuando está aguado. Y por eso tenemos dos opciones. Para dejar seco hasta cuando la época seca o elevar la plataforma. Y cuando ya tenemos una plataforma elevada, sí podemos lograr buen drenaje. Es un costo inicial, pero excelente si es un camino principal o que se quiere utilizar todo el año. También cuando hablamos de cuando si tenemos cosas así, a dónde va el agua o a dónde va agua, a veces utilizamos bajantes o unos métodos para mover agua del camino hasta el fondo de la ladera o del terraplén. Ese es un aspecto de drenaje superficial que puede estar problemático para animales, porque si hay una especie que está moviendo por ese riachuelo y llegue a esta escalera, piensas, no sé si puedo subir. Y por eso puede estar una barrera contra el movimiento de ciertas especies. ¿Yes? Oh, ok, good. Está bien, estoy a tiempo. Y por eso es una broma. Ingenieros a veces somos aburridos, pero dice que los tres aspectos de diseño más importantes son drenaje, drenaje y drenaje. Pero también cuando se contempla drenaje superficial, hay 4 drenajes, sí. Cuando hablamos de estabilización de taludes, a mí yo pienso que hay 3 diferentes niveles. Primero, queremos evitar los problemas. Con investigaciones de la ruta, si identificamos un derrumbe, lo evitamos. Es la mejor situación. Segundo, lo prevenimos con buen diseño, con taludes que son bastante tendidos, cortes terraplenes que no son sobrepronunciados. Si está agua, posiblemente ponemos un muro de contención. Y tercera, si derrumbes suceden, y por eso cuando ya tenemos un problema necesitamos buscar una medida de estabilización. Y las medidas pueden estar vegetación, drenaje, removiendo el derrumbe, cambio de la elevación de la plataforma, modificación de talud, haciendo un talud sobrepronunciado, más tendido, construcción de muros. Esos son baratos, esos son costosos, por eso depende de qué funciona. Pero si sufrimos derrumbes
es importante para entender por qué falló, ¿no? Y si sabemos por qué falló, tenemos mejor idea y cómo podemos repararlo. A veces en algo sencillo así, no exactamente le hace por qué falló, imagino porque estaba sobreinclinado o una tormenta fuerte, pero el punto aquí es limpiarlo, nada más. Pero en derrumbes más grandes es importante que sabemos por qué falló y se afecta el diseño de reparación, de estabilización. Y típicamente utilizamos ángulos, depende del tipo de suelo, si está rocoso, muy pronunciado, está bien, está estable. Muy arcioso o más arenoso, necesitamos ángulos que están mucho más tendidos, como 1:1, si está muy arcioso, posiblemente casi 2:1 en particular, porque se anota aquí, si está sobreinclinado, siempre está fallando y no se puede lograr una cobertura de vegetación. Y por eso hay un rango de soluciones, cambiando ángulo de talud, contrapesos, compactación, muros de contención, drenaje, vegetación, todos son ese rango de opciones. Un contrapeso, muro de contención utilizando gaviones, muro de contención utilizando geotextiles, drenaje, todo eso depende de las circunstancias. Gracias. Okay. Y si podemos lograr estabilización con vegetación, con especies, con raíces profundos, es lo más barato, lo más estético, la mejor solución. Y para fallas superficiales típicamente es adecuado. Para una falla profunda no es adecuado. Y por eso queremos saber por qué falló y la profundidad, las dimensiones de la falla. De punto de vista de movimiento de animales, este es un excelente ejemplo de un corte que está estable porque está rocoso, pero es una barrera, ya no hay conectividad de acá hasta acá. Y por eso, tomando en cuenta los animales, idealmente buscamos ángulos que posiblemente implican más movimiento de material, pero con ángulos que son más suaves, en vez de vertical, algo que está más plano. Y si tenemos una cobertura de vegetación, lo mejor. Y típicamente en mi experiencia, para lograr buena cobertura de vegetación, necesitamos algo como 1:1, 2:1, bastante tendido. Está muy pronunciado, siempre quiere fallar, o está rocoso que no crece nada. Por eso siempre mejor así. De punto de vista de estabilidad y de punto de vista de movimiento de animales, que hay conectividad de aquí hasta acá. Materiales es el otro aspecto. Yo estaba mencionando que uno de los retos con materiales es si tenemos una capa de revestimiento de 10, 15 centímetros, ese puede costar la mitad del camino. El revestimiento está costoso. Si está asfalto, es más de la mitad del costo. Y por eso es importante el manejo de materiales. Queremos saber si utilizamos como lastre o grava, las propiedades, la granometría. A veces si no tenemos grava, utilizamos estabilización en sitio. ¿De dónde viene agregado grava? De bancos, y por eso es importante que tenemos un plan de desarrollo de los bancos conjunto con un plan de recuperación. Compactación podemos mejorar cualquier tipo de suelo, y parte del manejo de materiales es control de calidad y con pruebas, ensayos. Hay ingenieros de materiales, es una carrera
así. Pero si tenemos áreas muy fangosos, ¿qué piensas? ¿Ese es un problema de drenaje o de material? ¿Qué piensan? Es 50%. Ambos, ambos. Para caminos ligeros o para vehículos ligeros, posiblemente el drenaje es adecuado, pero está bastante arcioso y por eso también necesitamos revestimiento. Y por cierto, aquí está una aproximación de un puente en Brasil. Todo este lodo entra directamente en el río y casi no está transitable. Y por eso utilizamos grava, sellos de riego, concreto, o ¿cómo se llama? Placa huella. Placa huella es un término en Colombia. Pero en las huellas hay concreto. Problemas a veces para estabilizantes, para prevención de polvo, utilizamos aceites o químicos como calcio de cloro, pero como Sandra estaba mencionando, a veces puede estar peligroso, venenoso para ciertos animales. Yo recuerdo una aplicación de un sello de riego a donde aplicamos el aceite como viernes y regresamos lunes. Y estaba totalmente lleno de, ¿cómo se dice? Dragonflies. ¿What are they? Libélulas. Y millones, yo creo que murieron porque no estabas tomando en cuenta que ya estaban saliendo en ese momento. Y por eso necesitamos cuidar en cuál químicas, materiales utilizamos. También, como Sandra mencionó, hay materiales que son muy ásperos. A veces ese es un problema grave que puede ser áspero. Sellos, chipsios, sellos de riego que puede ser muy áspero. Había un proyecto a donde cambiábamos el tipo de diseño para producir una superficie más suave por una cierta especie. Y por eso es cosas que normalmente no tomamos en cuenta en la ingeniería, pero hoy día necesitamos contemplar esas cosas. La producción de materiales, hay muchos métodos para mejorar materiales, removiendo balones de roca, mezclando arcilla con grava y la mezcla es mejor, los rendimientos, quebrando roca suelta o blando, con una compactadora. Todos los resultados son mejores en comparación de sin ese procesamiento. Y son procesamientos relativamente baratos. La operación de canteras, excelente para producir mejor material. Pero esa es una cantera, removimos como 20,000 metros cúbicos de material. Hicimos como fachada aquí y sembramos gramíneas. Sembramos pinos aquí y no parece virgen, pero no va a producir sedimentos y con tiempo esos árboles van a esconder la excavación. Y por eso es parte del proceso del manejo de sitios, de bancos de préstamo o canteras. Cuando digo bancos de préstamo, no es un préstamo porque no regresamos con el material, es banco de robo. Y al fin, control de erosión, como digo, es uno de los aspectos claves. A mí, control de erosión, hay dos factores. Control de drenaje, control de cobertura del suelo. Y por eso hay todos los aspectos de drenaje superficial para control de drenaje y hay muchos tipos de cobertura que utilizamos, mantas, yute, coir, cortes de árboles. Típicamente comenzamos con una manta así y el objetivo por largo plazo es vegetación y por eso aquí aplicamos semillas primero. Ese es para proteger y mejorar germinación y al fin ya tenemos un producto bien. O diferentes tipos de vegetación.
al fin, vegetación es lo que queremos. Vegetación también con raíces profundos. Esa es caña india, no sé si está muy profundo. Ese es sauce, que tiene raíces muy profundos. Es una gramínea vetiver que Banco Mundial le gusta utilizar porque tiene raíces profundos y no son invasoras. Pues este sí puede estar invasora. Ya, depende de, vamos a utilizarlo. Ese fue un ejemplo, estaba interesante, estaba en medidas de control de erosión en Chiapas, pero estaban utilizando una manta metálica muy pesado y había animalitos, una culebra trampado aquí. Y por eso cuando contemplamos uso de mantas así, queremos buscar los que son biodegradables. Van a degradar a veces plásticos o productos naturales, pero con tiempo, un año, 6 meses, se va a degradar, pudrir, y por eso no tenemos trampa de animalitos. Entonces, ¿por qué mejores prácticas? Básicamente porque queremos mejores caminos, los que cuestan menos, pero por largo plazo, por el ciclo de vida de la obra, y para proteger el medio ambiente. Y también para ellos, el futuro, nuestro futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Es su tarea para hacer todas estas cosas. Ok, entonces, gracias. Y ese es un resumen. Ok, 1 o 2 preguntas, pero también el café está enfriando. No, si hay preguntas. Vamos al fin del día, como digo, ese es un resumen de todo que yo presenté. Mejor información sobre el paso de animales. Bueno, si no hay preguntas, entonces, ¿sí tiene una? Sí. Bueno. Juan, espérese un ratito porque tiene que quedar grabado. ¿Cómo ves los retos de los que gestionan la sostenibilidad, la conservación de las vías con respecto a los efectos del cambio climático? Los cambios de patrones de lluvia va a hacer que necesitemos mejorar la resiliencia de las vías, la capacidad de las vías a soportar o exceso de agua o inclusive la sequía puede hacer que los pasos de fauna sean no útiles. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso en términos generales? Pues, ¿cómo piensas tú que se debería abordar esos cambios vía cambio climático para preservar las vías? Buena pregunta. En verdad, para obras existentes es problemático porque necesitamos hacer retrofits o si hay mucho arrastre, moviendo, podemos utilizar rejillas para trampar los sedimentos a arrastre, pero la verdad es también sufrimos más fallas y cuando lo reconstruimos vamos a tomar en cuenta que sí necesitamos tener un diseño de hacer los estudios hidráulicos que son adecuados o lo mejor posible y prognosticar un evento, por ejemplo, para una alcantarilla de 25 o 50 años y hacer un diseño. Y por eso, parte vivimos con nuestros problemas existentes, pero si hemos construido o en el futuro, si construimos con mejores prácticas, las buena ingeniería, vamos a minimizar esos problemas. También un estudio en el norte del Pacífico Noroeste, ellos decidieron, mirando a muchos estadísticos, que están contemplando un 10% aumentación del flujo entre 20 años. Y por eso necesitamos reflejar eso en el caudal, cantidad de flujo. Si 10 está adecuado, quién sabe, pero siempre estamos viviendo con riesgo. Y cuando diga hay este término stormproofing para ser más resistente contra tormentas, pero últimamente una tormenta de gran magnitud, cosas van a fallar. Este fue
en Ixcán, en Guatemala, después de Hurricane Mitch. Este fue un evento de 500 años y por eso destruyó la mayoría de los puentes. Y por eso la pregunta fue, ok, diseñamos para 500 años o para 100 años como normal. Pero por cierto, no quieres construir abajo del nivel a donde agua llegó en este evento. Implica más costo, pero es nuestro reto. Sí. Gracias. Bueno, el diámetro de una alcantarilla no lo va a determinar la hidráulica y la hidrología, pero un diámetro óptimo para tomando en cuenta la eficiencia de mantenimiento y el que sirva de salvoconducto para la vida silvestre. ¿Qué es el diámetro óptimo? Un diámetro apropiado. Pues depende de 2 o 3 factores. Uno es caudal y en los Estados Unidos hoy día en el servicio forestal en alcantarillas estamos utilizando un caudal de 50 o hasta 100 años. Entonces, mismo de que utilizamos para puentes, es muy conservativo, pero queremos asegurar que es basado en riesgo y no queremos dañar el medio ambiente, por eso es muy conservativo. Y queremos también si contemplamos un paso inferior para animal, necesitamos ampliarlo un poco para tener espacio para una baranda, una terraza y también capacidad para el evento. Y fue interesante después de Hurricane Irene en Vermont, en el este. Ese fue un evento de gran magnitud, unos cientos de años, y la mayoría de las alcantarillas fallaron, estaban viejos. Los que sobrevivieron estaban los que estaban diseñados con ese concepto nuevo de esa simulación de río, porque tiene una capacidad de como 100 años, pero también porque está bastante grande, no hay mucho taponamiento, se pase, arrastre y sedimentos. Hay menos necesidad de reforzamiento, enrocamiento, en protección, porque no hay aceleración de la velocidad en el cauce. Y por eso hay ventajas de ese estilo de diseño. Cuesta más inicialmente, pero menos riesgo de fallar.